Hola, buenos días. Mi charla de hoy está enfocada sobre qué educar en diabetes. Agradezco la invitación a la Xochiriat por dejar un tema tan importante en las personas con diabetes como es la educación. Los contenidos a desarrollar en esta charla son la educación en salud muy brevemente para introducir a fondo a qué nos referimos con educación en diabetes, las consideraciones en el proceso de educación de las personas con diabetes y finalmente les voy a hablar de aquellos contenidos educativos que deberíamos enseñar a personas con diabetes enfocados principalmente en pacientes que se atienden en la atención primaria que tienen relación con la diabetes tipo 2. Para definir educación en salud, se define como cualquier combinación de actividades con el fin de informar y educar que conduzcan a una situación en que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud y hagan lo que puedan de manera individual y colectiva para mantenerla y busquen ayuda cuando ellos la necesiten. Esto ha llevado a cambiar las metodologías en la educación de las personas con enfermedades crónicas, de todas las enfermedades crónicas, y con mayor razón en aquellas personas que padecen de diabetes. Cuando queremos hablar de educación en diabetes, no es solamente entregar un contenido estándar de información, sino que hay varias pautas en el proceso de entregar esta información, esta educación que hay que considerar. Uno de los puntos más importantes es que este proceso debe ser planificado y debe ser progresivo. No se debe entregar toda la información de manera inicial. Debe ser un aprendizaje continuo, es decir, a través del tiempo, por eso también debe estar planificado. Debe centrarse en la persona, es decir, debe estar adaptado a las necesidades y a las características de quien la padece. Se debe considerar a la familia o a la comunidad dentro de este proceso educativo y, por supuesto, y no menos importante, que debe ser en conjunto con el equipo multidisciplinario. Si a mí me pidieran definir qué es la educación en diabetes, voy a tomar las palabras del doctor Elliot Joslin, que es uno de los pioneros en darle la importancia en la educación a las personas que padecen de diabetes, y les diría que la educación, como dice él, no es parte de un tratamiento, sino que es el tratamiento. Por eso es súper importante las personas que participan en este proceso de educación. Primero, en relación al educador, como lo dije anteriormente, este proceso es parte del equipo de salud. Generalmente en la atención primaria, todo lo que son la tarea o el rol de educar recae en el profesional de enfermería, pero no hemos ido dando cuenta que el proceso de educación es parte de todo el equipo de salud que atiende a esa persona con esa condición crónica y en este caso que atiende a las personas con diabetes. Es muy importante que la metodología que usan en el proceso de educación estos equipos de salud sea según edad y nivel educacional de las personas a las que se va a entregar, que este equipo de salud esté en capacitación permanente y actualizada, ya que las tecnologías, los tratamientos cada vez van apareciendo de manera más rápida y se van modificando en pro de la mejora del control metabólico de los pacientes, y eso ha hecho cambiar muchas tecnologías, dispositivos que hace 5 o 10 años no se utilizaban. Y por supuesto que estos programas educativos que ocupa este equipo de salud o este educador deben ser según la evolución de la enfermedad. Ahora sí, si nos detenemos un poquito acá en lo que tiene que ver con las consideraciones del educador, hay un tema muy importante que es el lenguaje que usa este equipo educador o el profesional que está atendiendo a la persona con diabetes. En general, en una consulta va a haber una consejería o una interacción, una entrega de información, y bajo esto el consenso de la Asociación Americana, se hizo un consenso en el 2017 entre la Asociación Americana de Educadores en Diabetes y la ADA, donde se establecieron algunos lineamientos que se deben entregar o recomendaciones a entregar en la interacción y en la atención a personas con diabetes. Primero nos dice que este lenguaje debe ser neutral, que debe ser sin prejuicio, que se debe basar
en acción, en hechos, en acciones o en la fisiología, es decir, tiene que tener un fundamento, debe ser un lenguaje libre de estigmas, debe estar basado en las fortalezas del paciente, en el respeto, debe ser inclusivo y debe impartir esperanza. Este lenguaje debe fomentar la colaboración entre los pacientes y el equipo de salud y finalmente, y un punto muy importante, que debe estar centrado en la persona. Ahora, una vez ya teniendo en cuenta todo lo que debe tener este educador o este equipo de salud que va a educar, hay consideraciones en la persona a la cual se le va a entregar esta educación. Primero, y lo voy a recalcar a lo largo de toda esta presentación, la edad y el nivel educacional van a enfocar y van a darnos las pautas cómo vamos a realizar este proceso de educación. Va a depender mucho el tipo de diabetes, los contenidos que yo voy a entregar y también de acuerdo al tipo de diabetes cómo va evolucionando la enfermedad. ¿Qué tipo de educación necesita esta persona con diabetes? Ya hay distintas etapas de educación. Puede ser una educación inicial, alguien que viene debutando, puede ser una educación de refuerzo, una persona que a lo mejor está con un control metabólico óptimo o adecuado y que necesita refuerzo de algunos puntos específicos, o puede ser una educación de actualización, es decir, cambiaron los dispositivos, cambiaron el monitor, se cambió el tratamiento y hay que actualizar los conocimientos respecto a lo que sea puntual. También es importante, si hay redes de apoyo de la persona, contar con ella, hacerlas partícipe en este proceso de educación y también considerar las condiciones psicológicas y sociales de la persona a educar, porque estos pueden ser un elemento facilitador o también pueden obstaculizar el proceso de educación o hacer que forme algún problema psicológico o alguna dificultad social, nos pueda poner una barrera en avanzar en este proceso de educación. Finalmente, cerrando el tema de la educación de diabetes, hay objetivos y estos objetivos deben estar orientados a metas que permitan que la persona obtenga habilidades específicas para el autocuidado, la autogestión, a lo largo de todo el ciclo vital y también de la evolución de la enfermedad. Por eso el objetivo principal en la educación de diabetes es que estas personas que la padecen aprendan a vivir con ella, con esta condición crónica, que adquieran las herramientas necesarias para lograr un autocontrol de la enfermedad, permitiendo la toma de decisiones de manera adecuada frente a algunas situaciones y que permitan un autocuidado que lo lleve a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Ya, finalmente, este es el objetivo, que una persona con diabetes, a pesar de una condición crónica, a pesar de tener una condición crónica que llevar toda la vida, mejore su calidad de vida y sea capaz de tomar decisiones cuando lo requiera. Pasando al cuarto punto, que es los contenidos educativos, como les mencioné anteriormente, vamos a hablar contenidos educativos de la diabetes mellitus tipo 2, ya que es la mayor cantidad de pacientes que se atienden en la atención primaria. Y algunos contenidos que no pueden faltar son conceptos generales de la enfermedad, tipo de tratamiento farmacológico, estilos de vida saludable, el manejo nutricional, los hábitos de higiene y salud, el automonitoreo, el manejo de la hipoglicemia y la prevención de complicaciones agudas y crónicas que vamos a desarrollar a continuación. En relación a las generalidades de la enfermedad y las metas del control metabólico, es importante que la persona comprenda la naturaleza de la enfermedad, la evolución y por qué la importancia de lograr un control metabólico óptimo adecuado. Esta información debe ser clara y precisa, debe considerar el nivel de escolaridad de la persona o del familiar que acompaña a esta persona a educar. Se tiene que tratar de evitar un lenguaje muy técnico y tenemos que tener claras las metas a corto y largo plazo y hay que informársela a esta persona o a esta acompañante de esta persona. Relacionado con el tratamiento farmacológico, sabemos que en diabetes vamos a tener el tratamiento con hipoglicemiantes orales o con insulina. Y en relación a los hipoglicemiantes orales, es importante que se le explique el efecto de los medicamentos, los horarios y recomendaciones para la toma,
siempre reforzar el tratamiento oral con la indicación médica o la receta y preguntar si hay alguna duda frente al tratamiento. Ya una buena forma de evaluar esto es que a lo mejor esa persona lea la receta y si entiende lo que se le está indicando ahí. En relación a la insulina terapia, podemos explicar el perfil de acción de la insulina. Volvemos de nuevo de acuerdo al nivel educacional. ¿Qué dispositivos hay disponibles según su sistema de salud al cual se atiende? Si es una jeringa o una lapicera. Si es posible, mostrarle que las agujas son pequeñas, porque el principal miedo al tratamiento con insulina es el miedo a la inyección. No menos importante, educar sobre la técnica de administración según corresponde al dispositivo. Ya los sistemas de administración de insulina han ido mejorando, las agujas ya son más pequeñas. Antiguamente usábamos una aguja muy larga en las jeringas que implicaba una técnica distinta, o las agujas casi todas, incluso las que entregan en el sistema público, son menores de 8 milímetros, ya no hay que hacer pliegue, ya no hay que hacer ángulo, y estos son, si los consideramos, son como contenidos educativos de actualización, ¿ya? Pero es importante reforzar la técnica de administración de insulina. Y el otro punto importante en relación a la insulinoterapia es educar sobre la importancia de la rotación de los sitios de punción, ya que vemos en muchos de nuestros pacientes que usan por años grandes dosis de insulina o por años insulina, que presentan mucha lipodistrofia, y ya sabemos todas las consecuencias que tiene la lipodistrofia en el control metabólico, en cómo pueden influir en la variabilidad glicémica y en la absorción de la insulina donde se está administrando el paciente. En relación al tratamiento farmacológico, no farmacológico, aquí entran lo que son los estilos de vida. Vamos a promover en algún minuto de todo este proceso de educación estilos de vida saludables, como cesar el hábito tabáquico, el realizar actividad física, como mínimo 150 minutos a la semana, siempre y cuando considerando la edad de la persona, si hay patologías concomitantes, probablemente en un adulto mayor que tenga otra patología o que tenga alguna limitación, puede que sean menos minutos. En personas jóvenes o adultos se le puede indicar a lo mejor más, pero siempre considerando de manera individual a cada persona la recomendación de actividad física. Y también es importante, dentro de los estilos de vida, educar sobre el consumo de alcohol responsable. En relación al manejo nutricional, este debe ser un plan individual, según el estado nutricional de la persona, según el tipo de diabetes, según los requerimientos nutricionales para la edad y la actividad física, si es que la realiza. Este contenido generalmente es responsabilidad o tiende a recaer en el profesional nutricionista, pero todo el equipo debe manejar conceptos básicos como el conteo de hidrato carbono para poder evaluar cuando uno hace la consulta si está siguiendo o no las recomendaciones dadas por el profesional nutricionista, ¿ya? Y por supuesto no quita de que esta persona también lleve una alimentación saludable y equilibrada. En relación a los hábitos de higiene y salud, es muy importante el cuidado de los pies. Una buena instancia para educar sobre los cuidados de los pies es durante la evaluación de los pies, que está descrito dentro de una actividad de la guía GES, que incluso es una actividad que se está monitorizando, qué porcentaje de personas con diabetes se le hace su evaluación de pie, y mínimo se debe hacer una vez al año. Entonces, mínimo una vez al año, alguno de los profesionales del equipo de salud debería educar sobre la higiene, la lubricación, la inspección, el uso adecuado de calzado, el cuidado de las uñas de esta persona con diabetes. También es importante educar sobre la higiene de sus pies, el control dental, la higiene dental. Ya sabemos que también son más propensos a tener más infecciones dentales asociadas a una mala higiene. Si además se le suma una descompensación de su enfermedad de base, esto puede ir complicándose. Entonces, también educar sobre la higiene bucal en las personas con diabetes, y dentro de lo que tiene que ver con hábitos de salud, la vacunación, lo importante que es su vacunación por ser una persona con una patología crónica.
Se puede también educar sobre el automonitoreo, sobre todo en aquellas personas que usan insulina. Debe ser educada una persona que use insulina sobre automonitoreo. El problema está que no todos tienen acceso al automonitoreo, pero el automonitoreo es una herramienta necesaria en la toma de decisiones, por ejemplo, frente a la sospecha de una hipoglicemia, como también por la información que este automonitoreo le puede entregar al equipo de salud. Las tecnologías hoy han permitido que esta información de los monitores capilares hoy se pueda descargar a la web, que hay apps que permiten descargar la información, se puede enviar a través de celulares inteligentes y eso hace que hoy ya la persona no lleve un registro manual de sus glicemias capilares, ¿ya? Como les decía anteriormente, no todos tienen acceso al automonitoreo, pero hoy se están haciendo los esfuerzos para que más personas puedan realizar un automonitoreo, sobre todo aquellas que están usando insulina donde es de vital importancia. Sin dejar afuera, tenemos que tener y educar, tenemos que tener información y educar sobre el manejo de la hipoglicemia, sobre todo también en aquellos pacientes que usan insulina. Debe estar educados sobre lo que es la hipoglicemia, sobre cómo reconocer sus síntomas, qué rango vamos a considerar hipoglicemia, cómo vamos a tratar esa hipoglicemia y si es necesario, verificar esa hipoglicemia. Y qué hacer en caso si estas hipoglicemias se van haciendo más habituales cuando ya es minuto de consultar a su equipo de salud. Finalmente, en la prevención de complicaciones agudas y crónicas, la ADA nos hace énfasis que la educación y el apoyo continuo para el autocontrol son fundamentales tanto para prevenir las complicaciones agudas como crónicas. Una de las complicaciones más frecuentes en la diabetes y también que podemos observar en diabetes tipo 2 es la hipoglicemia y por eso la importancia, y lo nombré anteriormente, de educar sobre cómo reconocer y manejar la hipoglicemia. En relación a las complicaciones crónicas, la prevención debe hacerse siempre a lo largo de toda la evolución de la enfermedad y aquí entra un rol muy importante en lo que les mencioné al principio, el lenguaje. Es importante hablar de prevención de complicaciones crónicas desde un punto positivo y de un lenguaje más empático, ¿ya? No es lo mismo decirle a una persona, si usted no se cuida va a quedar ciego, o si usted no hace el tratamiento va a terminar dializándose o amputándose, a que decirle a una persona con diabetes que si él logra un control metabólico óptimo, es decir, logra mantener controlada su diabetes, probablemente esto le va a permitir vivir y tener una buena calidad de vida con esta condición crónica. Como conclusión, la educación en las personas con diabetes debe ser un proceso continuo, según la evolución de la enfermedad, considerando las necesidades individuales de la persona y aquellas que cuenten con redes de apoyo que ellas participen. Es responsabilidad de todo el equipo de salud el proceso de educación, como también es responsabilidad del equipo de salud estar constantemente capacitándose y actualizándose, y que las personas logren el autocuidado, el autocontrol, es el objetivo final del proceso de educación permanente en aquellas personas que presentan diabetes. Algunas de las bibliografías utilizadas en esta presentación. Les doy muchas gracias por su atención y por permitirme entregar este contenido tan importante en el tratamiento de las personas con diabetes.